Hoy vamos a estar hablando del prisma regular de base no cuadrada, en este caso el prisma de base triangular. Pero antes que nada debemos saber qué es un poliedro. En primer lugar, miremos a nuestro alrededor. ¿Cuáles de los objetos que nos rodean tienen forma de poliedro? Aquí nos encontramos con la heladera, libros cerrados, cajas, edificios y seguramente una lista interminable de objetos. ¿Cómo surgen los poliedros? Desde la antigüedad, las personas observaron formas geométricas en la naturaleza, como cristales y estructuras minerales, que presentaban características poliedrales. En la antigua Grecia, matemáticos como Euclides estudiaron las propiedades de los poliedros en su obra Los Elementos. Euclides clasificó los sólidos regulares, conocidos como sólidos de Platón, y estableció fundamentos en geometría. Con el avance de la matemática en la Edad Media y el Renacimiento, se exploraron más los poliedros y clasificaciones de ellos. ¿Qué son los poliedros? Los poliedros son figuras geométricas tridimensionales que están limitadas por polígonos, siendo cada uno de ellos una cara. El significado de poli es mucho y el de edro es cara, por lo tanto, poliedro significa muchas caras. Todas sus caras son planas, ya que todas son polígonos. Si un cuerpo está delimitado por una superficie que no es un polígono, entonces no es un poliedro. ¿Qué son los elementos de los poliedros? Acá nos encontramos con las caras, que son los polígonos que forman el poliedro. A continuación tenemos las aristas, que son los segmentos donde hacen intersección las caras. Y para finalizar tenemos los vértices, que son los puntos donde hacen intersección las aristas. Ahora vamos a hablar sobre los ángulos diedros, delimitados por dos caras que se cortan. El ángulo diedro es la región del espacio delimitada por los semiplanos que contienen dos caras que se cortan, y hay tantos como número de aristas. También encontramos ángulos poliedros, determinados por las caras que inciden en un mismo vértice. Ángulo poliedro es la región del espacio delimitada por los semiplanos que contienen las caras que inciden en un vértice, y hay tantos como número de vértices. ¿Cómo se clasifican los poliedros? Nos encontramos con poliedros regulares, que es aquel cuyas caras son polígonos regulares iguales entre sí, y en cada uno de sus vértices concurre el mismo número de caras. Después tenemos los poliedros irregulares, que es una figura geométrica de 3 dimensiones que no cumple con la condición de regularidad. Un poliedro regular está conformado por polígonos idénticos, cada uno de los cuales, a su vez, cumplen con la función de ser regular, es decir, todos sus lados y sus ángulos interiores miden lo mismo. Pensemos en un cubo, cuyas 6 caras son todas iguales, es decir, cada lado es un cuadrado, con 4 lados que miden lo mismo, y sus ángulos interiores también son todos iguales y rectos y miden 90 grados. Poliedros irregulares. Sus caras no son polígonos regulares, con lados y ángulos internos de igual medida, ni idénticos entre sí. Es decir, un polígono irregular es el caso opuesto al de un polígono regular. Pensemos en el caso de una pirámide que tiene como base un cuadrado y a la vez posee 4 caras, que son triángulos. Un poliedro se llama convexo si se encuentra por completo en el mismo semiespacio respecto al plano de cada una de sus caras, es decir, al prolongar cualquiera de sus caras, estas no cortan el poliedro. Los poliedros son convexos y no convexos o cóncavos. El poliedro cóncavo es el que tiene alguna cara cuyo plano atraviesa a la figura, o sea, existe alguna cara que, al prolongarla, corta al poliedro. También es un poliedro convexo, todas sus caras pueden apoyarse sobre un plano y en un poliedro cóncavo no. Poliedros convexos. Debemos recordar que un poliedro es una figura tridimensional constituida por un número finito de caras que son polígonos. Otro punto a tomar en cuenta es que un
poliedro convexo es contrario a un cóncavo. Este se caracteriza por al menos dos de sus puntos pueden ser unidos por una recta que está total o parcialmente fuera de la figura. En esta figura, en esta imagen, observamos que se ha dibujado un plano que contiene 3 puntos no colineales de la base, el triángulo ABC. Así, la pirámide queda en su totalidad hacia un lado del plano, que en la imagen se visualiza como por encima. La fórmula de Euler, en el caso de los poliedros convexos, se cumple que el número de caras, C, más el número de vértices, V, y menos el número de aristas, A, es igual a 2. C más V menos A igual a 2. Teniendo en cuenta la infinidad de poliedros convexos que existen, es sorprendente que tengan esta característica en común. El poliedro cóncavo es aquel donde para unir al menos dos de sus puntos es imposible trazar un segmento de recta que se encuentre dentro de la figura. Otra forma de entenderlo es que este tipo de poliedro tiene un ángulo diedro, aquel formado a partir de la unión de dos caras, que es entrante. En consecuencia, una recta puede cortar la superficie de la figura en más de dos puntos. Una manera adicional de explicarlo es que cuando se prolonga una de las caras del poliedro cóncavo, esta corta la figura. Debemos recordar que un poliedro es una figura tridimensional constituida por caras que son polígonos. Bueno, ahora hablemos y profundicemos en los prismas. Nos preguntamos si ya hemos visto prismas y sí, son poliedros que más frecuentamos en nuestra vida cotidiana. Los encontramos generalmente en cajas del más variado tipo, también en computadoras, los libros, celulares, también tablets, y son poliedros que están determinados por dos polígonos paralelos e iguales, que son sus bases, y por las caras laterales, que son paralelogramos. Los prismas suelen ser nombrados según el polígono de la base. Tenemos prismas de base triangular, prismas de base cuadrangular, prisma de base pentagonal y también prismas de bases hexagonales. En este caso, el que nosotros seleccionamos es el prisma recto de base regular no cuadrada, que su base es triangular. Este prisma es un poliedro en la cual su superficie está formada por dos triángulos iguales y paralelos, que se llaman bases, y por tres caras laterales, que son paralelogramos. En un prisma triangular se pueden diferenciar los siguientes elementos. Las bases, que son dos triángulos paralelos e iguales, como ya veníamos hablando. Sus caras, que son los tres paralelogramos de las caras laterales y las dos bases, o sea que en total son 5 caras. Y también tenemos la altura, que esta es la distancia entre las dos bases del prisma. En el caso de este prisma recto, la longitud de la altura y la de las aristas de las caras laterales va a coincidir. Clasificamos a este prisma como un poliedro convexo porque todos sus ángulos son menores de 180 grados y no tiene caras que se cruzan. En este prisma las caras laterales son rectángulos y sus bases son triángulos, lo que va a contribuir a su convexidad. También consideramos este prisma como regular porque cumple con ciertas características. Una de ellas es que sus bases son congruentes. Las dos bases, que son polígonos regulares, triángulos equiláteros, esto es lo que significa que todos sus lados son de igual longitud y todos sus ángulos son iguales, o sea, de 60 grados. Después tenemos la altura perpendicular, porque las caras laterales del prisma son rectángulos que son perpendiculares a las bases. Y esto va a asegurar que la altura del prisma es constante a lo largo de toda su longitud.
También tenemos la simetría, que es sus bases y en su estructura. Esto significa que si se corta por la mitad a lo largo de la altura, las dos mitades van a ser imágenes especulares una de la otra. También tenemos que las caras laterales son rectangulares, o sea que sus caras son rectángulos, lo que va a contribuir a la regularidad de la figura. Y estas propiedades lo que hacen es que el prisma de base triangular sea un sólido regular, ya que mantiene su simetría y también su uniformidad en la forma. Elementos del prisma triangular. El vértice, que son los puntos donde confluyen tres caras del prisma. Tienen 5. Aristas es el segmento donde se encuentran dos caras del prisma. Por el teorema de Euler, se puede saber que el número de aristas sabiendo el número de caras y del vértice A es igual a C más V, o sea, cara más vértice menos 2. Por tanto, el número de aristas de un prisma triangular es A es igual a 9 aristas. El área del prisma triangular y el área del prisma triangular regular. El prisma triangular regular es aquel que tiene como base dos triángulos equiláteros. Sus caras laterales son rectángulos iguales. Una forma de representar poliedros en el plano es mediante sus desarrollos, figuras planas donde aparecen las caras, aristas y vértices del poliedro, de modo que haciendo dobleces sobre las aristas permiten construir el poliedro. Aquí está el desarrollo del plano del poliedro seleccionado. Las secciones planas en poliedros, en cualquier poliedro, es la figura plana que resulta al cortar el poliedro en un plano cualquiera. A continuación les mostramos el registro del estudio en GeoGebra. Bueno, vamos a comenzar buscando para trazar la base de nuestro prisma. Vamos a polígono regular y trazamos un triángulo. Y ponemos el número de vértices, 3. Ahí nos traza el polígono. Bien, acá en nuestra vista 3D vamos a seleccionar el polígono que trazamos. Vamos a esta opción, prisma, y seleccionamos los vértices. Y ahí lo que hacemos es desplazarlo hacia arriba. Ahora vamos acá para rotar la vista gráfica 3D y la rotamos. Bueno, acá tenemos nuestro prisma recto de base regular no cuadrada y en este caso el nuestro es de base triangular. Ahora vamos a proceder a realizarle el corte. Bien. Bueno, primero para realizar el corte vamos a seleccionar medio o centro. Vamos a seleccionar el punto E y el punto C y nos va a dar su punto medio que es Q. Volvemos a seleccionar el punto medio y seleccionamos E y Q y tenemos un punto medio. Ahora, para realizar el corte, vamos a la opción de plano por 3 puntos y vamos a seleccionar los puntos D, F y H. Y aquí tenemos los dos poliedros y cómo nos quedó el corte. A continuación, adjuntamos imágenes de la representación física de los poliedros que obtuvimos. Como podemos observar en el paso a paso, lo primero que hicimos fue el trazado, el diseño, y luego adjuntamos imágenes de los recortes
en estas imágenes podemos observar en la unión de los dos poliedros de forma que representa el prisma de base triangular, y luego en las otras imágenes observamos cómo obtenemos otro poliedro a partir de estas dos piezas. Caracterización del nuevo poliedro obtenido. Este poliedro obtenido lo consideramos como un poliedro irregular. Sus bases son polígonos diferentes, lo que significa que las caras laterales no son rectángulos, sino que tienen diferentes formas dependiendo de las bases. Realizando la comparación con el poliedro anterior, en este nuevo poliedro aumenta el número de aristas y vértices. Tiene 10 aristas, 7 vértices y 5 caras. Sí se puede arreglar. Parece que le falta una parte. Parece una nave espacial o un barco pirata. Parece un avión sin alas. Durante la realización de la actividad, donde estuvimos profundizando en el estudio de los poliedros, que son figuras geométricas tan fascinantes que muchas veces no nos damos cuenta que están en nuestro alrededor, ha sido un trabajo muy fructífero, aunque pasamos por algunas dificultades al momento de trabajarlo en GeoGebra, ya que nos dificultó mucho la realización de los cortes y cómo ponerlo en práctica después, pero ha sido un aprendizaje muy significativo, y también el trabajar en equipo nos fortaleció nuestras habilidades y conocimientos.